Muy bien, vamos entonces a hablar sobre el indigenismo. Por acá me preguntan González Prada y Clorinda Mato de Turner. Ambos autores, Clorinda Mato de Turner y González Prada, son considerados precursores del indigenismo. ¿Ya? Ellos son parte del realismo, una mirada del siglo XIX. Ambos autores, González Prada y Clorinda Mato de Turner, tienen una mirada paternalista respecto al indio, por eso que van a ser considerados precursores del indigenismo. ¿Ya? A ver, ¿qué se entiende por la mirada paternalista en torno al indio y cómo el indigenismo logra superar esta mirada paternalista? En el realismo peruano, después de la Guerra del Pacífico, recuerda que vamos a tener una crisis producto de la guerra, ¿no? La Guerra del Pacífico, ¿ya? El Perú está viviendo una etapa muy crucial, ¿no? Hay una crisis política, económica, social, y en medio de toda esta crisis aparecen autores como González Prada y Clorinda Mato de Turner, ¿no? Ellos van a empezar a manifestar la problemática en el Perú, ¿no? Y en un momento determinado, ¿no? Se va a lograr manifestar la explotación del indio. O sea, dentro de las obras como Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, se manifiesta la explotación del indio. En algunos ensayos de González Prada se manifiesta también la explotación del indio. Solamente que ambos autores van a ver al indio como un ser indefenso. Por eso que hay una mirada paternalista, porque ven al indio como un ser indefenso, un ser que puede ser manipulado fácilmente, ¿ya? Un ser que no está civilizado con las grandezas de Europa, ¿no? Con el sentido europeo, una persona que de pronto no se ha modernizado. Ya, así ven al indio, ¿ya? Clorinda Mato de Turner y González Prada, ¿no? Por eso que hay una mirada paternalista, porque ven al campesino como un ser indefenso, un ser que no puede valerse por sí mismo, que tiene que ser apoyado, ayudado, ¿no? Cuidado, educado por la sociedad, ¿ya? Esa es una mirada del siglo XIX, ¿no? Una mirada que obviamente también tiene elementos clasistas y racistas en torno a el indio, ¿no? O al campesino, que sería mejor mencionarlo así. Entonces, esa mirada del siglo XIX logra superarse en el indigenismo, en el siglo XX, ¿ya? Ahora, se logra superar dentro de la literatura, ¿no? Porque en la literatura vamos a encontrar ya que en el indigenismo se muestra al campesino a través de una connotación más humana, ¿no? Se humaniza, por tanto, la figura del campesino dentro de la literatura, se muestra el enfrentamiento que realiza el campesino diariamente, ¿no? Se revalora su tradición, su cultura, su forma de ver el mundo en la literatura, ¿no? Se logra visibilizar eso y se logra superar esa mirada paternalista del pleno siglo XIX. Sin embargo, en la sociedad no se logra superar esa mirada, ¿no? Todavía en pleno siglo XXI seguimos con esa mirada paternalista exótica del campesino. Claro, hasta ahora, ¿no? En la literatura sí se logró superar eso, pero en la sociedad no, ¿no? Por eso es que vamos a observar de pronto, ¿no? Y esto se logra también visibilizar o se visibilizó más, ¿no? En plena campaña presidencial, ¿no? El tema de las impugnaciones de algunos lugares, ¿no? De la sierra, ¿no? Entonces, estamos observando que nuestra sociedad,
haber ya cumplido esos 200 años, o va a cumplir esos 200 años de independencia, ¿no? En realidad sigue todavía con esa mirada de pleno siglo XIX, una mirada todavía paternalista respecto al campesino, ¿no? Por acá nos dicen, profesor, ¿somos indios o andinos? Porque indio no viene de la India. Claro, sucede que la palabra del indio, ¿no? Originalmente proviene de esa terminología, pero ya se instaura, ¿no? Dentro de nuestro plano cultural que hace referencia al campesino, ¿no? Pero por eso que se podría decir literatura andina, ¿no? Y dentro de la literatura andina estaría el indigenismo, ¿no? Entonces, esta literatura se desarrolla en un contexto determinado y eso vamos a tratar de encontrar un poco, ¿no? La noción de cómo aparece el indigenismo, ¿no? Y por qué, ¿no? ¿Con qué motivo aparece el indigenismo? ¿Logró o no logró mostrar la realidad que estaba oculta? Vamos a ver todo eso, ¿ya? Características y los representantes. A ver, mira, el indigenismo te mencionaba que aparece en la segunda década del siglo XX, o sea, 1920 se oficializa el indigenismo con la publicación de Cuentos Andinos de López Albújar. 1920, o sea, 101 años atrás, ¿no? Quiere decir que en este contexto del surgimiento oficial del indigenismo, el Perú estaba a puertas de celebrar el centenario de la independencia. ¿Ya? Como ahora estamos a puertas, ¿no? De celebrar el bicentenario, faltan unos, ¿no? cuantos días para ya oficializar eso. Entonces, en aquella época estaban a puertas de celebrar el centenario de la independencia de la República, ¿no? La independencia del Perú. Por tanto, muchos intelectuales empiezan a reflexionar sobre nación, sobre ciudadanía, hacen un balance sobre los 100 años de la República y van a darse cuenta, ¿no? Y van a observar que a pesar de esos 100 años que se va a celebrar la independencia del Perú, hay un grupo mayoritario que sigue siendo excluido por la llamada sociedad, que solamente era para algunos, ¿no? Los ciudadanos eran solamente para algunos, ¿no? Los aristócratas, los que tenían el poder. Y la gran mayoría eran campesinos, ¿no? Solamente había un pequeño sector, un mínimo sector, que tenían derechos. El gran sector no lo tenía. Lo tenía en el papel, pero seguían siendo explotados, vistos como carga, como seres inferiores, ni siquiera como ciudadanos, sino como seres inferiores que no tenían ni derechos. Entonces, celebrándose ya el centenario de la independencia, se logra, ¿no? reflexionar sobre eso. ¿Qué tanto hemos avanzado como sociedad durante los 100 años de independencia? ¿Por qué de pronto una gran parte del Perú sigue siendo marginada a pesar de haber pasado 100 años de la supuesta independencia, de la supuesta libertad, de la ruptura de la esclavitud? ¿Por qué sigue ocurriendo todo esto? Entonces, en medio de toda esa gama de autores, intelectuales que empiezan a discutir, ¿no? Hablar sobre la noción
de nación, ¿no? Sobre la república, sobre lo que es bueno o no para la sociedad, si se debe de cambiar o no las estructuras del poder, ¿no? ¿Por qué de pronto el campesino sigue siendo explotado? ¿Por qué no puede progresar? Todo eso se empieza a visibilizar en la ciudad, mientras que en la provincia estaba sucediendo levantamientos de comunidades por las injusticias, por la explotación, contra un sistema que era el gamonalismo. El gamonalismo es como el feudalismo en pleno siglo XX, ¿no? Estos grandes señores feudales, ¿no? Que tenían tierras enormes y hacían a su antojo lo que querían con los campesinos. Entonces el gamonalismo era un sistema que destruía las comunidades. Por eso que estas comunidades buscaban defenderse. Iban a defenderse legalmente, pero ¿qué sucedía? Los gamonales tenían poder económico, adquisitivo, así que hacían y deshacían. Compraban jueces, había corrupción. Entonces las comunidades al final perdían y perdían sus tierras por cuestiones legales, porque no tenían asesoría o tampoco tenían dinero. Por eso es que va a aparecer la Asociación Proindígena, fundada por Pedro Zulem y Dora Mayer en 1909, para que logren asesorar legalmente a estas comunidades, ¿no? Para que puedan enfrentar legalmente a los gamonales. Problema de tierra, litigios de tierra, la Asociación Proindígena iba, ¿no? A estas comunidades para que logren asesorar, obviamente de forma gratuita, porque era una asociación sin fines de lucro, y buscaban así generar un mayor sentido de justicia. Muchas comunidades van a enfrentarse al gamonalismo, pero como el gamonalismo también tenía mucho poder, contrataba a la Guardia Civil, a los caporales. La Guardia Civil es como los policías, ¿no? Actualmente, ¿no? La Guardia Civil estaba, ¿no? Al mando de, obviamente, del Estado, al servicio del pueblo. Sin embargo, los gamonales, como tenían tanto poder, ¿no? Utilizaban a la Guardia Civil para destruir estas comunidades. Por eso es que muchas comunidades trataban de no alzarse porque sabían que venía la Guardia Civil y los podía encerrar o matar. Porque recuerda que en la sierra, en los años 20, 30, 40, va a haber muchos levantamientos, muchas muertes, ¿no? Que van a quedar impunes. Por eso que va a haber también una migración, ¿no? Y eso ya se va a ver en la década del 50, ¿no? Cuando hablemos en algún momento de la generación del 50 y vamos a ver, ¿no? Esa migración del campo a la ciudad, que se da en los años 30, 40, pero vertiginosamente en la década del 50. Entonces, en la provincia se está desarrollando un enfrentamiento que va a dejar bastantes muertos, ¿no? En muchas comunidades. Muchas comunidades van a desaparecer, otras comunidades van a de pronto esclavizarse bajo el liderazgo de muchos gamonales o terratenientes, ¿no? Eso se va a tratar de visibilizar, ¿dónde? En las obras del indigenismo. ¿Por qué? Porque el indigenismo es una manifestación cultural, ¿ya? Una manifestación cultural que logra visibilizar todo este conflicto que se está desarrollando en las provincias, que se está desarrollando pero que no es visible, ¿ya? En la ciudad. Tú dirás, profesor, pero ¿por qué no es visible en la ciudad? ¿Por qué no se sabe en la ciudad todo esto? Sucede que los periódicos,
las revistas, periódicos, ¿no? Estaban al mando de quiénes, como en la actualidad, de grandes familias. Y esas grandes familias tenían, ¿no?, tierras, estaban coludidos con los gamonales y no les convenía mostrar esta realidad en la ciudad. Por eso que vamos a observar que mientras se estaba desarrollando, ¿no?, todo este enfrentamiento en la provincia, en la ciudad no se sabía prácticamente nada o muy poco de lo que sucedía, ¿no? O sea, las personas en común, ¿no?, no podían conocer toda la historia que estaba sucediendo, ¿no? Aparecía poco a poco en las noticias, ¿no?, cuando era necesario, ¿no? Se atrapó a un, ¿no?, asusador, ¿no?, en las comunidades que mataba, etcétera, etcétera. Solamente se mencionaba eso, ¿no? Ya cuando era muy global, ¿no?, se empezaba, ¿no?, a visibilizar en los periódicos. Eso era el trato que recibían los campesinos allá en las provincias, ¿no? Y incluso también en la costa, ¿no? Porque también en la costa habían grandes haciendas, y más en la selva todavía, con el tema de la cauchería, ¿no? Todo eso vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Muchos de ellos, ¿no?, huyeron de esa opresión y fueron a la capital o a la ciudad para buscar un futuro mejor. Muchos tuvieron que quedarse ahí, ¿no? Y sus hijos tuvieron que partir para que no sigan viviendo esa explotación. Y esos hijos pueden ser nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no?, que lograron huir o que de pronto dejaron a sus padres, ¿no?, para que ellos puedan no seguir esa misma suerte, ¿no? Pero también cuando llegaron aquí a la ciudad, no la pasaron bien, ¿no? Tuvieron también que sufrir discriminación, explotación. El indigenismo entonces aparece en un contexto donde se está, uno, desarrollando un pensamiento, ¿no?, a puertas del centenario de la independencia. Dos, se está visibilizando la explotación al campesino. Hay levantamientos sociales en un contexto del oncenio de Leguía, 1919-1930, donde se va a desarrollar la ley de conscripción vial, 1920, la ley de conscripción vial. Y esta ley supuestamente obligaba a todos a realizar trabajos, ¿no?, para las carreteras, ¿no? Recuerda. Pero al final, ¿qué sucedía? Las personas que tenían dinero podían pagar para no poder realizar estos trabajos. Al final, quienes sí tenían que obligatoriamente ir a trabajar, forzosamente, los campesinos. Así que esta ley de conscripción vial al final se convirtió en otro abuso para el campesinado. Mano de obra barata. Muchos autores del indigenismo van a mostrar esta opresión, van a mostrar cómo de pronto el campesinado va a enfrentarse a esta opresión, ya sea que proviene por el Estado, ya sea por el gamonalismo, por las empresas, ¿no?, empresas mineras, y va a mostrar el día a día del campesino. Busca visibilizar entonces la problemática de la tierra. Busca enfrentar al gamonalismo. Busca concientizar a los lectores sobre el problema que se está viviendo en las provincias.
Eso es lo que busca el indigenismo, revalorar al campesino y su cultura, su tradición, no menospreciarlo, no criticarlo, ¿no? No excluirlo. Se dice que el indigenismo nace oficialmente con la publicación de Cuentos Andinos de López Albújar. El indigenismo no solamente es una manifestación literaria, es una manifestación cultural. ¿Por qué? Porque abarca diferentes expresiones artísticas, literatura, pintura, fotografía, ¿no? La escultura, el cine. Así que es una manifestación cultural. Y vamos a encontrar diferentes focos culturales en el Perú de esos años. Por ejemplo, Puno, Cusco, Arequipa, van a ser focos culturales muy representativos, no solamente del indigenismo, sino también de la vanguardia. ¿Por qué? Porque en 1922 se va a publicar la obra Trilce de César Vallejo. 1922, Trilce de Vallejo, que da inicio oficialmente a la vanguardia en el Perú. Quiere decir que el indigenismo y el vanguardismo en el Perú aparecen en simultáneo, conviven autores vanguardistas, autores indigenistas. El indigenismo utiliza una narrativa tradicional, no se influencia directamente de la vanguardia, conviven estos grandes producciones literarias. En un momento determinado ya la vanguardia y el indigenismo confluyen, ¿no? En una manifestación del vanguardismo indigenista, ¿no? Con el grupo Orcopata, por ejemplo. En 1927 aparece Tempestad de los Andes de Luis Valcárcel, otra obra muy importante del indigenismo, y en 1928 uno de los ensayos más representativos del siglo XX, ¿no? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Quién es el autor? ¿Recuerda los 7 ensayos? A ver por ahí. El autor de los 7 ensayos. Mariátegui, efectivamente, José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Mariátegui Mariátegui analiza, ¿no? La problemática de la tierra desde diferentes perspectivas, ¿no? Analiza la problemática del campesinado dentro de diferentes perspectivas. Muestra entonces una realidad que hasta ese momento, no se podía manifestar del todo. Dentro de los 7 ensayos, el último ensayo se centra en la literatura. Mariátegui hace, ¿no? Un balance sobre la literatura peruana. Él menciona, ¿no? Las diferentes etapas que ha desarrollado la literatura peruana, ¿no? Por ejemplo, él señala la etapa de dependencia, la etapa cosmopolita y la etapa nacional, ¿no? Mariátegui manifiesta esta literatura, cómo se desarrolla dentro de la obra. Y dentro de este último ensayo nos habla del indigenismo, hace también un balance respecto al indigenismo. Ahí te das cuenta, han pasado 8 años desde la publicación de Cuentos Andinos, ¿no? 8 años de producción indigenista. Así que Mariátegui hace un balance respecto al indigenismo, critica algunas cosas del indigenismo, ¿no? Hace una crítica constructiva respecto al indigenismo, qué le faltaría al indigenismo, ¿no? Para desarrollar mejor, y hace un balance, ¿no? Y ve con buena expectativa al indigenismo. Incluso menciona a César Vallejo como uno de los autores destacados, ¿no? Que está ya entrando la literatura a una expresión nacional. 1928, ¿ves? Ya Vallejo ha publicado Los Heraldos Negros, ha publicado Trilce, ¿no? Y ya está yendo a Europa, ¿no? Para desarrollar su producción poética. A ver, por acá López Albújar también escribió Matalaché. Sí, López Albújar es el autor también de Matalaché, aunque esta novela no es parte del indigenismo, ¿no?
Esta novela ya proviene de la literatura afroperuana. Ujú. Entonces, se está desarrollando el indigenismo en la década del 30, en la década del 40. ¿Ya? Mariátegui nos dice, ¿no?, que el indigenismo era una manifestación que debería de darse por el contexto que se estaba desarrollando, ¿no? O sea, que el indigenismo aparece en un contexto determinado. Era necesario la aparición del indigenismo, ¿no? Por todo lo que estábamos mencionando, ¿no? La explotación, ¿no? Por este desarrollo del pensamiento, ¿no?, que se estaba visibilizando. Por eso que los autores vieron, ¿no?, que era necesario, ¿no?, representar estos problemas en la literatura, y por eso que apareció el indigenismo. Y por ello también que logran superar la mirada paternalista, porque en el indigenismo no se ve al indio como un ser indefenso, ¿no? Si recordamos El mundo es ancho y ajeno, la comunidad se levanta contra el gamonal Álvaro Amenábar, ¿no? No necesitan la presencia de un, una persona que tenga poder, ¿no?, para poder defenderse de los abusos, ¿no? Tampoco se muestra al campesino como un ser inculto, ¿no?, incivilizado. No se muestra al campesino de esa forma en el indigenismo. Sí, muchos autores, producto de esta manifestación y también por participar en cuestiones políticas, van a tener que salir del país, ¿no? Y eso se ve en el tercer militarismo, ¿no? En los años 30 y 40, ¿no?, muchos van a tener que huir, ¿no?, del Perú, o van a ser deportados. Ciro Alegría, por ejemplo, se va a ir a Chile, ¿no? Va a ser deportado, va a estar en Chile, y ahí va a escribir sus grandes novelas, ¿no? Otros autores también. En la década del 50 aún más todavía, ¿no? Muchos autores van a tener que salir del Perú, van a estar en México, ¿no?, Argentina, por el militarismo, ¿no? Algunos otros van a ser llevados a prisión. Porque recuerda que el indigenismo también es una manifestación política e ideológica. En el indigenismo vas a encontrar autores que tenían un pensamiento comunista, vas a encontrar autores que tenían en esa época, ¿no?, una afiliación al aprismo, como por ejemplo Ciro Alegría, ¿no?, en sus inicios. Luego van a alejarse del aprismo, ¿no?, cuando ya Haya de la Torre, ¿no?, cambie un poco su paradigma, y cuando el APRA, ¿no?, se une con la dictadura de Odría, ¿no? Pero muchos van a tener esa afiliación política, ¿no?, de izquierda, comunista, el aprismo en esas épocas. Recuerda que Mariátegui funda, ¿no?, el Partido Socialista Peruano, y Haya de la Torre el Partido Aprista Peruano, ¿no?, en la segunda década del siglo XX, ¿no? Así que recuerda que el indigenismo es una manifestación cultural, tiene componentes políticos, busca retratar, reflejar la problemática de la tierra, los conflictos que se están desarrollando en la provincia, la explotación, y tenemos grandes autores como Ciro Alegría, Scorza, Arguedas.
El máximo exponente por acá me pregunta, profesor, Arguedas está aquí en la parte sur andina del Perú. Arguedas va a escribir sus obras y lo va a ambientar en la parte sur andina, ¿no? Mientras que Ciro Alegría en la parte norte andina y Manuel Escorza en la parte centro andina del Perú. El indigenismo puede estar representado de dos formas, ¿no? El indigenismo tradicional, ya recuerda eso, ¿no? Indigenismo tradicional, también llamado el indigenismo ortodoxo, el indigenismo tradicional y el neoindigenismo, ¿ya? Esas son las dos magnitudes del indigenismo, ¿no? El indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Ciro Alegría pertenece a este indigenismo ortodoxo o el indigenismo tradicional. Escorza pertenece al neoindigenismo. Y Arguedas es el autor en transición, o sea, está entre el indigenismo tradicional y el neoindigenismo. ¿Ya? Es un autor en transición, Arguedas. Es el máximo exponente del indigenismo, Arguedas, porque inserta el quechua, ¿no? Y la mirada íntima del mundo andino. Por ahí nos preguntan muy bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? En el indigenismo tradicional que manifiesta Ciro Alegría, la narrativa tiende a ser realista. En el indigenismo ortodoxo o el indigenismo tradicional, la narrativa es realista. O sea, el narrador tiene una mirada positivista, realista de la sociedad, de la realidad, y por tanto, ¿ya? Habla sobre las luchas del campesino, pero, ¿no? Cuestiona algunos elementos del campesinado por su mirada racional de la sociedad que tiene, ¿no? Mientras que en el neoindigenismo se incorpora el pensamiento andino, o sea, la visión animista, se incorpora, ¿ya? El plano cultural, el pensamiento, ¿no? Andino, y a su vez se utiliza técnicas novedosas que provienen de la vanguardia. En cambio, en el indigenismo ortodoxo no se utiliza técnicas vanguardistas y su narrativa es de tinte realista. En el neoindigenismo no. En el neoindigenismo abarca ya otras técnicas, ¿no? De vanguardia, ¿no? O el realismo mágico, por ejemplo, ¿ya? Con tintes mitológicos, míticos. Eso es en el caso del neoindigenismo. Ahí está la diferencia, ¿no? Y por eso que Arguedas va a ser un autor en transición, ¿no? Porque logra confluir una narrativa con tintes líricos, poéticos, insertando el pensamiento andino de una forma más íntima, retratando el día a día del campesinado, no solamente el enfrentamiento constante, sino también el plano cultural. Por eso que sobresale. Muy bien, entonces aquí tenemos los representantes del indigenismo: Ciro Alegría, Manuel Escorza Arguedas y Enrique López Albújar. A ver, con relación a Manuel Escorza, ya que estamos hablando sobre esta mirada, ¿no? Del indigenismo, a ver, vamos a poner aquí la historia de Héctor Chacón, el nictálope. Mira, aquí hay una foto y vamos a contextualizar. Esta foto es
el día en que Manuel Escorza va a una cárcel, ¿no? Para decirle a Héctor Chacón que ha sido liberado, ¿no? Ha sido liberado de toda acusación. Sucede que Manuel Escorza, él participó en algunos enfrentamientos, ¿no? Él fue como un cronista, ¿no? Visibilizó los enfrentamientos de las comunidades en la parte centro andina del Perú, ¿ya? Y logra reflejar todo lo que vivió, ¿no? Lo que visualizó, ¿no? En la obra llamada La Guerra Silenciosa, que es una pentalogía de Manuel Escorza. Él escribe 5 novelas que te hablan sobre los enfrentamientos de muchas comunidades en la parte centroandina del Perú contra la empresa minera, la Cerro de Pasco Corporation, y también contra el Estado y algunos hacendados. ¿Ya? Son 5 novelas, ¿no? Que muestran, ¿no? Ese enfrentamiento constante y que está documentado. Tú puedes encontrar, ¿no? Redoble por Rancas, por ejemplo, puedes encontrar el conflicto que hay en Rancas con la empresa minera y también muchos poblados, ¿no? Muchas comunidades que van a enfrentarse contra la minera y contra el Estado y contra los hacendados y la masacre que se realizó. Así que Manuel Escorza logra novelar todo ese conflicto, ¿no? Y en esta obra, Redoble por Rancas, que ahí está la portada, en esta obra, Redoble por Rancas, se muestra, ¿no? A la comunidad liderado por Héctor Chacón, que se estaba enfrentando a la minera, ¿no? A la empresa minera que quería destruir las comunidades, ¿no? En la novela se narra, recuerda, de una forma de realismo mágico, ¿no? Se insertan muchos elementos mágicos, sorprendentes, pero se narra cómo de pronto estas comunidades van a enfrentar y a Héctor Chacón lo van a llevar preso, ¿no? Lo acusan, ¿no? De sedicioso, lo acusan de asesino y todo lo demás, y lo llevan a una cárcel de máxima seguridad, al campesino que luchó por sus tierras. Y los que estaban en la comunidad se enfrentaron contra la Guardia Civil y la Guardia Civil acribilló a muchos campesinos. Así que en Rancas, cuando vas al pueblo de Rancas, hay un monumento para todos los caídos de este enfrentamiento, ¿no? Para todos los ranqueños. La cuestión es que esta obra se publica y tiene tanta resonancia en Europa, es muy conocida en Europa, hay muchos tirajes, ¿no? Se vende a montón, y todos empiezan a preguntar, ¿no? Si efectivamente Rancas existió o no existió, si la historia existió o no existió en Europa, ¿no? Le preguntaban a Scorza en España, por ejemplo, ¿no? Y Scorza le decía que sí, esta historia, por más que sea una historia novelada, los acontecimientos sobre Rancas, sobre las comunidades que han sido aniquiladas, sí existió, ¿no? Y se dieron en los años 60, 50. Y muchos de los personajes que están aquí en la novela son, o parte de la realidad, son personas que todavía están. Incluso uno, mi personaje llamado Héctor Chacón, en realidad hay una persona que se llama así y que está encerrado. Ha sido acusado injustamente y de pronto ha permanecido encarcelado muchos años. Esta historia se logra conocer en Europa, repercute en la ciudad, ¿no? Así que logran conocer la historia de Héctor Chacón y lo liberan. En el gobierno de Velasco le dicen a Manuel Escorza, ¿no? Que vaya
a la cárcel y le diga, ¿no?, a Héctor Chacón que ha sido indultado. Y esa es la foto, ¿no?, que les he mostrado cuando Héctor Chacón y Manuel Escorza se reencuentran. Una novela logró hacer justicia. Liberaron a un campesino que había estado encerrado, ¿no?, injustamente. Eso es lo que buscaba el indigenismo, ¿no? Visibilizar aquellas historias que muchas veces no somos conscientes que están pasando. Y muchas de esas historias parten de la realidad, reflejan lo que se vive o se ha vivido en las provincias. Por eso que esos enfrentamientos de las comunidades, ¿no?, logran, ¿no?, con la reforma agraria, ¿no?, muchos años de enfrentamiento, 20, 30, 40, 50, 60, y en los 70 se hace esto, ¿no? Entonces el indigenismo va a ser esa manifestación que va a reflejar vivamente la problemática de la tierra, la revaloración al campesino, su cultura, su tradición, dentro de las obras como la de Ciro Alegría, la de Manuel Escorza, la de José María Arguedas, con todas las sangres, los ríos profundos, entre otros. Y recuerda que viene el neoindigenismo, ¿no? Y encontramos a muchos autores neoindigenistas. Te recomiendo, por ejemplo, a Edgardo Rivera Martínez, un autor neoindigenista. Hay un cuento, ¿no?, muy corto llamado El Ángel de Ocongate, de Edgardo Rivera Martínez, o País de Jauja, que es una novela de Edgardo Rivera Martínez. Vamos ahora con Ciro Alegría. Ciro Alegría tiene una narrativa épica. A ver, por acá me preguntan, ¿y el indigenismo tradicional incluye la visión paternalista? No, el indigenismo tradicional o también indigenismo ortodoxo logra superar la visión paternalista. Por ejemplo, Ciro Alegría es parte del indigenismo tradicional o el indigenismo ortodoxo. Aquí en el indigenismo tradicional o el indigenismo ortodoxo buscan visibilizar al campesino de una forma más humana. ¿En qué sentido? Que el campesino es un ser humano como cualquiera de nosotros. Por tanto, puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Puede tener intereses particulares o no. Entonces se va a observar esa mirada, ¿no? En cambio, en la visión paternalista se veía al indio, ¿no?, indefenso, que sufría constantemente, ¿no?, que no podía valerse por sí mismo, que buscaba siempre a alguien que lo ayude, ¿no? Aquí no, en el indigenismo se rompe esa mirada, ¿no? O se veía al indio como un ser de pronto sin cultura, ¿no?, incivilizado, ¿no? Incluso en un pasaje de Ave sin nido, ¿no?, el narrador mostraba que lejado, ya alejándose de Quilla, ¿no?, que es el pueblo que se representa, ¿no?, hay grupos de indios que comen, ¿no?, carne humana, porque ellos no han sido educados, ¿no?, con elementos racionales, no conocen lo que es la vida en comunidad, no conocen lo que es la bondad, ¿no? Se veía así al indio, ¿ves? Como un ser incivilizado, ¿no? Eso es en la parte paternalista, ¿no? En la mirada paternalista, exótica del indio. En el caso del indigenismo, cambia eso, ¿no? Ya no se ve al campesino como un ser incivilizado, como un ser con poca cultura, ¿no? Porque el campesino sabe mucho, ¿no? Conoce, por ejemplo,
la tierra, ¿no? Y todo este proceso de cultivo, de siembra, sabe cuándo sembrar, cuándo cultivar, ¿no? Utiliza muy bien los pisos ecológicos, o sea, tiene un conocimiento muy amplio, ¿no? Pero ese conocimiento que tiene el campesino muchas veces lo ninguneamos, ¿no? Y decimos, ah, el campesino es inculto, no sabe nada, ¿no? Pero en realidad sabe mucho, solamente que tiene otra forma, ¿no? Otro conocimiento. Entonces, aquí en el indigenismo se muestra eso, el conocimiento del campesino, ¿no? Su tradición, su forma de vida. En Ciro Alegría, entonces, se inserta la narrativa épica. ¿Qué quiere decir una narrativa épica? Una narrativa que muestra el conflicto constante del hombre del Ande contra el gamonalismo, contra la naturaleza también, porque la naturaleza, recuerda que el hombre del Ande tiene que enfrentar a la naturaleza, ¿no? Porque si no, la naturaleza va a poder destruirla. Pero a su vez también hay un respeto a la naturaleza, ¿no? En sus obras de Ciro Alegría, como El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos, La serpiente de oro, ¿no? Cuentos como Duelo de caballeros, Calixto Garmendia. Una característica importante de Ciro Alegría es que él logra insertar pequeños relatos a sus novelas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la historia de Hueso y Pellejo en el colegio, por ejemplo, ¿no? Se leía la historia de Hueso y Pellejo, ¿no? Claro, ¿sí o no? ¿Ves? Eso está dentro de la obra Los perros hambrientos, la historia de Hueso y Pellejo. Emanuel, ¿no? ¿Cómo es posible, Emanuel? Tampoco, Dana. Muy bien. Les recomiendo Los perros hambrientos, ¿ya? Es un cuento, bueno, es una novela en realidad, Los perros hambrientos, ¿ya? Es una novela con una carga, ¿no? Una carga melancólica, triste, ¿no? Pero también alentadora al final de la historia, ¿no? De los perros hambrientos, ¿no? Una comunidad que va a sufrir, ¿no? Padecer una sequía, ¿no? En Los perros hambrientos está la historia de Simón Robles, uno de los personajes icónicos de esta novela, ¿no? Él le gustaba contar historias, ¿no? Y el pueblo le encantaba cuando contaba a Simón Robles historias, ¿no? Tenía eh, un perro llamado Huanca, ¿no? Una perrita, ¿no? Que luego va a dar crías, y como era un perro ovejero, ¿no? Y era uno de los mejores perros ovejeros, ¿ya? Buscaban, ¿no? La gente venía, ¿no? Las personas venían y le dicen a Simón Robles, ya nació, ¿no? Porque quería, ¿no? Quería un perro ovejero de Huanca, ¿no? Así que era muy conocido, ¿no? Ahí vamos a encontrar la historia de diferentes perritos, ¿no? Incluso, mira, hay una historia de un perrito que era muy curioso, ¿no? El perrito era muy curioso. Así que su dueño estaba poniendo, ¿no? Pequeños dinamita, ¿no? Hacían un hueco, ponía dinamita ahí, ¿no? Prendía la mecha, se iba corriendo, ¿no? Se escondía en la piedra, ¿no? Detrás de la piedra, ¿no? Y obviamente explotaba y estaba haciendo su trabajo, ¿no? La cuestión es que este perrito, como era muy curioso, un día de pronto, ¿no? Deja, ¿no? La dinamita, pone la mecha, va corriendo para esconderse y cuando se percata, el perrito estaba observando la mecha y estaba jugando con la mecha.
¿no? Así que él quiere salvar al perrito, pero ya no puede, es demasiado tarde. Así que solamente agacha la cabeza y la dinamita explota. Por ejemplo, eso es una historia dentro de la obra, ¿no? La obra ya se habla de los campesinos, ¿no? Pero también se centra en la historia de los perritos, ¿no? De la camada de Huanca, ¿no? Uno de ellos muere de esa forma, ¿ya? Otro, por ejemplo, ¿no? El hacendado tenía un perro, ¿no? Molesto, furioso, un perro bravo, ¿no? Y uno de los campesinos tenía un perrito, chusquito, ¿no? Le decían, ¿ya? Y entonces el perro del hacendado, como representaba a su amo, ¿no? Un perro malvado, ¿no? Salió, agarró al otro perro, ¿no? Y lo empezó a mascar por su cuello a tal punto de matarlo, ¿no? Más adelante va a ser vengado, ¿no? Por otro perro que lo va a matar al perro del hacendado. Pero la historia de Simón Robles dice que un día, ¿ya? En un pueblito, ¿no? Una viejita está a punto de entrar a su casa, ¿no? Pero dentro de su casa había un ladrón que estaba buscando de un lugar a otro, ¿no? Alguna joya, algo de valor. Mientras el ladrón estaba buscando, 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 se percata que la viejita ha llegado a su casa. El ladrón no sabe qué hacer, porque si la viejita lo ve, puede gritar la viejita y el pueblo puede aparecer y atrapar al ladrón y lo pueden matar. Así que el ladrón decide esconderse debajo de la cama de la viejita. Así va a saber que la viejita va a estar dormida, el ladrón va a poder salir y no puede ser golpeado por los demás. Así que la viejita entra, ¿no? Ya está a punto de dormir, se pone su bata, se echa a dormir, el ladrón espera, ¿no? Minuciosamente que la viejita duerma al fin y él poder salir. En ese instante la viejita tiene ganas de ir al baño, ¿no? Así que se sienta para poner su pantufla, ¿no? Y agarrar su vasinija, pero cuando está a punto de, ¿no? Agarrar su vasinija, lo que observa son los zapatos del ladrón. Así que la viejita se da cuenta que debajo de su cama hay un ladrón. Así que la viejita, ¿qué hace? Medita un momento y empieza a decir, qué cansada es mi vida, ya no valgo nada, estoy tan vieja, hueso y pellejo, hueso y pellejo estoy, qué cansada mi vida. Y mientras va lamentándose la viejita, su lamentación empieza a crecer, su voz empieza a crecer, a lamentarse con más fuerza. El ladrón escucha los lamentos de la viejita, se compadece de ella, ¿no? Porque recuerda, el ladrón, imagínate, ¿no? Ha ido a robar a la viejita lo poco que tenía, ahora la viejita está lamentándose, ¿no? Hueso y pellejo, mi vida no vale nada. El ladrón dice, pobrecita viejita, yo que estoy a punto de robarle todo, ¿no? Y la viejita sigue lamentándose, ¿no? Estoy hueso y pellejo, mi vida no vale nada, ¿no? Se lamenta con tanta fuerza y aparecen dos perros enormes. Y la viejita señala el lugar donde tienen que atacar esos perros. Por eso, Simón Robles dice, por eso es bueno, ¿ya? Llamar a nuestros perros hueso y pellejo, porque uno nunca sabe. No, así contándote resumidamente la historia de hueso y pellejo, ¿no? O sea, la viejita era astuta, ¿ves? El ladrón pensando que la viejita está lamentándose, ¿no? La viejita estaba llamando a hueso y pellejo, a sus perros, ¿no? Para atrapar al ladrón.
Y así hay varias historias, pequeñas historias en Los perros hambrientos, ¿no? Bueno, la cuestión es que cae la sequía y los perros tienen tanta hambre que van a comer al ganado, ¿no? Claro, hueso y pellejo eran los perros, claro, claro, claro. Por eso que la viejita era astuta, la viejita llamaba, estoy hueso y pellejo, y en realidad estaba llamando a los perros, ¿no? Los perros escuchan el llamado de su ama y entonces va, pues, ¿no? Así que ya sabes, ya llamar a tus perritos hueso y pellejo, ¿no? Ya cuando eres viejita o viejito y viene un ladrón, y si el ladrón no ha leído la obra de Ciro Alegría, no sabrá, ¿no? Y bueno, el pueblo está en sequía, ¿no? Los perros van a comer, ¿ya? Los perros van a comer el ganado, por eso que muchos de los campesinos van a expulsar a los perros, ¿no? ¿Ya? Y los perros van a tener que buscar la manera de sobrevivir. Entre ellos van a luchar y el que es mal herido, ¿no? Los otros perros se los comen, ¿no? Para poder sobrevivir por la sequía, ¿no? Bueno, y hay más historias respecto a, ¿no? A los perros hambrientos, pero te recomiendo esta novela. Es una novela muy corta, así que lo puedes leer muy fácilmente, ¿no? Como te digo, es una novela con una nostalgia y con una cierta esperanza al final de la obra, ¿no? También tenemos El mundo es ancho y ajeno, una de sus novelas más representativas de Ciro Alegría. Consta de 24 capítulos, aproximadamente 500 páginas o un poquito más, ¿no? Dependiendo también de la edición. 500 páginas de esta gran novela El mundo es ancho y ajeno, 24 capítulos, ¿no? Tiene como narrador esta voz omnisciente que lo sabe todo, ¿no? Que conoce a cabalidad los pensamientos de los personajes. Hay una lucha frontal contra la visión gamonalista, recuerda. La comunidad se representa como un espacio de fraternidad. Se utiliza regionalismos, sentido de la oralidad, ¿ya? Hay una visión épica dentro del mundo de Sancho y ajeno. En el caso de los perros hambrientos, máximo son 100 páginas a lo mucho, ¿no? Sí, es una novela muy, muy corta de los perros hambrientos, a comparación del mundo de Sancho y ajeno, sí, que es una gran novela, ¿no? De 500 páginas, imagínate. Tema principal, la lucha por la tierra. Otros temas que se representan, la justicia al servicio de los gamonales, la sabiduría popular, la corrupción de los funcionarios. ¿Por qué tiene una visión épica? Porque dentro de la obra El mundo es ancho y ajeno se muestra cómo la comunidad de Rumi, va a enfrentarse a las injusticias y al poder que tiene Álvaro Amenábar, representante del gamonalismo. Por eso que hay una visión épica, ¿no? Este enfrentamiento constante de la comunidad contra el gamonal Álvaro Amenábar y las injusticias que giran en torno a ello. Dos son sus alcaldes, Benito Castro, que representa la modernidad, y Rosendo Maki, que representa la tradición. También hay una corrupción de funcionarios presente dentro de la obra, ¿no? Un abogado que traiciona a la comunidad de Rumi. Aquí tienes un esquema de la historia. A ver, el escenario principal, la comunidad de Rumi. La comunidad de Rumi tiene como alcalde a Rosendo Maki. Tiene que enfrentar un juicio por la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque el gamonal Álvaro Amenábar, terrateniente prepotente de la propiedad Humay, Humay es la hacienda de Álvaro Amenábar, él desea obtener las tierras de Rumi. Por ello, está en juicio la comunidad contra Álvaro Amenábar. El alcalde de Rumi, Rosendo Maki, que es un comunero pacífico, él decide buscar abogados para enfrentar legalmente a Álvaro Amenábar.
Así que contrata a Bismarck Ruiz, un tinterillo que al final va a traicionar a la comunidad, porque va a estar a favor de Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar, como tiene mucho poder, va a corromper a jueces, funcionarios, testigos falsos, incluso al abogado de la comunidad de Rumi. O sea, tiene todo a su favor. Ya ha comprado todo, ¿no?, a su favor. Por ello, en este juicio, la comunidad pierde. Y como ha perdido la comunidad, ¿qué tiene que ser? Desalojada de sus tierras. Tierras que ellos han vivido desde que nacieron, que sus padres vivieron, que sus abuelos vivieron en ese lugar, mucho antes de la aparición de Álvaro Amenábar. Por eso que la comunidad está triste, desolada, porque se enfrentaron a Álvaro Amenábar a través de las leyes, pero las leyes no favorecen a los pobres, sino favorecen a los ricos. Así que la comunidad va en desalojo. Se trasladan a la meseta del Ñanañahui. A diferencia de la comunidad de Rumi, la meseta de Ñanañahui es un lugar inhóspito, piedra, rocas, poca vegetación. La comunidad va a tener que buscar la manera de sobrevivir en este lugar. Así que hace grandes faenas para poder, ¿no?, utilizar este lugar, esta meseta, y poder vivir en paz. Pero como el ganado ya se había acostumbrado, ¿no?, al pasto, ¿no?, de la comunidad de Rumi, muchos del ganado van a bajar, ¿no?, a la comunidad que ya le pertenece a Álvaro Amenábar. Así que de pronto Álvaro Amenábar va a obtener, ¿no?, va a llevarse este ganado. Rosendo Maqui le dice, pero ¿por qué es el ganado del pueblo? Álvaro Amenábar dice, no, es mi ganado porque está en mi tierra y todo lo que está en esta tierra me pertenece, ¿no? Rosendo Maqui está molesto, ¿no? ¿Cómo es posible que Álvaro Amenábar utilice todo esto? Así que Rosendo Maqui un día de pronto trata de liberar a este ganado, ¿no?, que le correspondería a la comunidad de Rumi, ¿no? Incluso está también su toro, en su vaca, entonces que están ahí. Así que libera, ¿no?, y de pronto lo atrapan a Rosendo Maqui y lo llevan a la cárcel. Lo acusan de abigeo, de robar ganado de otras personas. Lo acusan también de revoltoso, de sedicioso. Así que Rosendo Maqui está en prisión. Y en prisión se va a encontrar con el Fiero Vázquez, un bandido peligroso. A ver, por acá Roberto nos dice ojo negro. Ñahui sí es ojo. Negros, ya no sabría decirte, ¿ah? Pero sí sé que Ñahui es ojo, ¿no? Rumi es piedra, ¿no? Por eso que la comunidad de Rumi se llama así porque en esta comunidad, ¿no?, en las mesetas, ¿ya?, habían, ¿no?, estas piedras enormes. Y estas piedras eran negras. Inglés. ¿Dice cuál inglés? Es quechua, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Rosendo Maki recuerda que se ha quedado en la prisión, ¿no? ¿Y ha conocido a quién? Al Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez es un bandido peligroso. Pero, ¿qué hacía el Fiero Vázquez? El Fiero Vázquez era como un Robin Hood, ¿no? Algo así. Porque robaba personas de clase alta, a los hacendados, a los funcionarios. Y ya cuando no había para robar,
ya a cualquier comunero que pasaba por ahí, ¿no? Pero ahora muy poco robaba a los comuneros, ¿no? Cuando ya no podía, ¿no? Porque de pronto los hacendados, cada vez que estaban robando, los funcionarios ya contrataban, ¿no? ¿Ya? Contrataban sus guardias, entonces ya era difícil, ¿no? Para el Fiero Vázquez robar. Y ya, pues cuando le era muy difícil, no le quedaba otra que a un comunero que por ahí está pasando, le robaban su gallina, ¿no? Le robaban su poco de dinero por ahí, ¿no? Pero ahora muy pocas veces, ¿no? Era buena gente el Fiero Vázquez, ¿no? Con la comunidad. Y era muy malo con los que traicionaban, ¿no? Su lealtad. Así que conocía a Rosendo Maki, ¿no? Y conocía también la historia de la comunidad, él estaba, ¿no? Al tanto de todo esto. Por eso que el Fiero Vázquez le dice a Rosendo Maki, tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Los dos hemos atacado a un poderoso, pero de los dos, yo debería estar aquí en prisión, tú no has hecho nada malo. Bueno, en sí has hecho algo malo, malo para ellos, te has enfrentado a ellos. Y eso, ¿no? Odian ellos. Pero no te preocupes, para eso estoy aquí. Voy a salvarte, le dice, ¿no? Voy a sacarte, le dice. Vamos a irnos de aquí, porque si te quedas, si nos quedamos, vamos a morir. Vamos a ser asesinados por los hacendados. Yo lo merezco, pero tú no, le dice. Así que hay que utilizar lo que utilizan también ellos, el soborno. ¿Ves a ese guardia que está ahí? Ya está sobornado. Me va a dejar salir. Pero ese otro no. Así que en un momento determinado, cuando salga, lo voy a atrapar por la espalda, lo voy a ahogar, ¿no? Saldremos por este lugar, pasando el patio, ¿no? Tendremos que calar esta pared, pero no te preocupes, ya va a haber una cuerda, así que vamos a subir, pero tú dirás, ¿cómo vamos a subir y nos van a disparar? Para eso ya está otro guardia contratado que va a disparar el foco, que alumbra todo, así que los guardias en medio de la oscuridad no van a poder disparar bien. Yo voy a matar a uno que otro y vamos a lograr salir de esto. Eso era su plan del Fiero Vázquez, ¿no? Le dice más, con más detalles todavía, ¿no? Rosendo Maki le dice, no, yo no puedo ir. Gracias, pero no. Porque si yo escapo, Álvaro Amenábar va a utilizar mi huida para atacar a mi comunidad. Y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo vivir con eso. Por eso que es mejor quedarme aquí, esperar que la justicia haga su trabajo, porque yo no he hecho nada malo y al final la justicia me va a dar la razón. Pero si yo salgo de esta forma, Álvaro Amenábar va a utilizar esto contra mi comunidad. Y yo tengo que resguardar mi comunidad, le dice, ¿no? El Fiero Vázquez le dice, pues bien, te comprendo, ¿no? Y por ello te respeto por tu, ¿no? Tu forma de ver. Así que el Fiero Vázquez huye, ¿no? Y hace todo lo que le había dicho a Rosendo Maki, ¿no? A uno lo ahorca, al otro lo dispara, ¿no? Al Fiero Vázquez incluso le disparan, ¿no? ¿Ya? Pero malherido logra huir el Fiero Vázquez, ¿no? Así que los guardias entran, ¿no? A la carceleta y ven si de pronto Rosendo Maki también ha huido, pero Rosendo Maki estaba dormido, ¿no? Lo levantan, lo golpean y le empiezan a golpear una y otra vez a Rosendo Maki. Vienen más guardias, golpean, agarra una piedra, ¿no? Y le empiezan a tirar, ¿no? Le empiezan a golpear con esta piedra en el cráneo de Rosendo Maki, le rompen el cráneo, le siguen golpeando patadas y patadas, hasta que de pronto dicen, oye, hay que esperar, hay que ver. Y ensangrentado Rosendo Maki, esperen, esperen. Rosendo Maki ya no respiraba. Traigan baldes, baldes. Le tiraban un baldazo de agua a Rosendo Maki, otro baldazo de agua a Rosendo Maki.
Rosendo Maki logró despertarse, pero ya veía nublado, ya veía nublado todo, ¿no? Lo dejaron ahí a Rosendo Maki, pasaron unas cuantas horas y Rosendo Maki muere. Así va a ser asesinado Rosendo Maki en prisión. Sucede que la comunidad, recuerda que estaba en la meseta de Ñañahui, ¿no? Su alcalde está retenido, pero luego, ¿qué sucede? Aparece una vez más una notificación de desalojo. La comunidad no puede creerlo. Muerto ya Rosendo Maki, entierran a Rosendo Maki sin avisar a la comunidad para que la comunidad no se levante, y luego ya le mencionan que Rosendo Maki había muerto, ¿no? Pero no le dicen cómo había muerto, ¿no? Así que la comunidad ahora no tiene alcalde y además ha recibido una notificación de desalojo, ¿no? Por ello, la comunidad va a buscar a un nuevo alcalde. Para ese entonces ya Benito Castro ha retornado a la comunidad. Benito Castro era el hijo adoptivo de Rosendo Maki, que se había ido muy joven de la comunidad. Así que Benito Castro retorna a la comunidad de Rumi, pero ve todo desolado. Va a la meseta Ñañahui y se da cuenta que ahí estaban los comuneros. Tiene una esposa, ¿no? Un hijo recién nacido. Se da el tema del desalojo. Buscan nombrar a un nuevo alcalde y Benito Castro va a ser el nuevo alcalde de Rumi. Así que Benito Castro señala a la comunidad que es mejor enfrentar a Álvaro Amenábar directamente. Entonces, Benito Castro en este momento, cuando ya se ha convertido, ¿no?, en el alcalde de Rumi, empieza a decir esas palabras, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Los que mandan se justificarán diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho, cierto, es ancho, pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros los pobres solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros los pobres el mundo es ancho pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros. Lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando la vida, pero el mundo es ajeno y nada nos da, ni siquiera un buen salario y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, y así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. Eso dice entonces Benito Castro y toda la comunidad acepta. Así que van a esperar que venga Álvaro Amenábar a desalojarlos, porque ellos no van a marcharse, porque saben que la justicia está a favor de Álvaro Amenábar. Ya han sido desalojados de la comunidad de Rumi, ahora van a enfrentarse contra Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar, ¿qué hace? Contrata a la Guardia Civil, a los caporales, a la Guardia Civil. Vienen y aniquilan a los comuneros, a sus líderes. Dispara a cada uno de ellos. Otras comunidades también se habían levantado contra Álvaro Amenábar porque sabían que no solamente iba a desalojar la meseta de Yanañahui, también iba a obtener las otras tierras. Así que algunas comunidades se levantan, pero van a
terminar en masacre. Benito Castro observa cómo de pronto va cayendo uno de sus compañeros, los líderes, va a socorrerlo, ya no puede, él también ha recibido una bala, ¿no? A pesar de ello va a socorrer a otro, se da cuenta entonces que han caído, así que Benito Castro, con la poca fuerza que le queda, va corriendo a llegar a su casa, ¿no? Grita desesperadamente para que salga su esposa y su hijo en brazos y le dicen, váyanse, váyanse. Su esposa le dice, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Mirando el horizonte, ¿no? Escuchando las balas que van llegando cada vez más. En ese instante Benito Castro cae, muerto, mientras las balas, el sonido de las balas se van acercando. Esa es la historia. El mundo es ancho y ajeno. Aquí estamos observando el uso de la oralidad, ¿no? El registro de la oralidad, ¿ya? Ciro Alegría entonces con El mundo es ancho y ajeno, una de las novelas más representativas de este autor. Tenemos también, recuerda, a José María Arguedas, considerado el narrador bilingüe. Él incorpora la visión animista del mundo andino, inserta el quechua a la narrativa indigenista. Su narrativa tiende a ser más poético y lírico, ¿ya? Su narrativa es poética, lírica, ¿no? En Los ríos profundos, por ejemplo, ¿no? Incorpora, ¿ya? Cantos andinos, el huayno en quechua, y también está su traducción, ¿no? Así que incorpora el quechua dentro de la narrativa indigenista, ¿ya? José María Arguedas, el narrador bilingüe. Tiene obras como Los ríos profundos, donde está el personaje Ernesto, ¿no? El niño Ernesto que va conociendo el mundo andino, Todas las sangres, Jaguar Fiesta, El Sexto, Agua, que es un conjunto de cuentos, La agonía de Razuñiti, te recomiendo ese cuento, ¿no? Sobre el rito del danzante de tijera, ¿no? La agonía de Razuñiti. El sueño del Pongo, también supongo que habrás escuchado la historia del sueño del Pongo, ¿no? Porque es una obra muy conocida, es un cuento muy conocida de este autor, ¿no? El sueño del Pongo, entre otras obras de Arguedas. Muy bien, tenemos aquí Los ríos profundos, ¿no? Una novela donde el personaje Ernesto va conociendo, se va acercando al mundo andino a través de las vivencias, ya sea por los viajes que tiene con su padre, que es un abogado que busca trabajo, ¿no? O si no, con las vivencias dentro del internado. Sí, es un narrador bilingüe porque inserta el quechua, ¿no? En las obras literarias. Entonces aquí tenemos a Arguedas y los ríos profundos, ¿no? Aquí están algunos acontecimientos que se muestran en la obra de José María Arguedas. El acercamiento del hombre al mundo andino, a la naturaleza, ¿no? Muy bien, eso sería entonces todo relacionado con el indigenismo. Nos hemos acercado un poco a esta postura del indigenismo que aparece en la segunda década del siglo XX. Ahora sí, puedes ir a dar tu examen. Recuerda que el examen tienes 3 preguntas para poder marcar y
podemos ir a dar algunas claves de los ejercicios también. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuáles son las características del indigenismo? ¿No? Hemos mencionado algunas de ellas, ¿no? La revaloración del campesino, la problemática de la tierra, la lucha contra el gamonal. ¿Quiénes son precursores del indigenismo? Clorino Mato de Turner, Manuel González Prada. ¿Y por qué se dice que tenía una mirada paternalista con respecto al hombre del Ande? Porque veían al campesino como un ser indefenso. Muy bien, 18, Shirley. Felicitaciones. ¿Qué diferencia encontramos entre la narrativa de Ciro Alegría con la narrativa de Arguedas? La narrativa de Ciro Alegría es más épica, mientras que la de Arguedas es más lírica, más poética. La novela que cuenta la historia. Sí, la OPA, ¿no? La OPA Marcelina. La llaman así porque le dicen que tiene demencia, ¿no? Ujú. Loco, demente, OPA, ¿no? Ujú. Es un personaje, ¿no? A Marcelina le dicen así, la OPA Marcelina en los ríos profundos, ¿no? Sí, sí, viene del quechua. Ujú. Pregunta 4. La novela que cuenta la historia de los perros pastores de los campesinos peruanos y se nos presenta al mismo tiempo una visión de la lucha de esos campesinos contra la naturaleza agreste y la injusticia fue escrita por quién? ¿Quién habla sobre la historia de estos campesinos y estos perros que están en un contexto de sequía? ¿Recuerdas? En la pregunta 4, ¿cuál sería la respuesta? Exacto. Autor, Ciro Alegría. Muy bien. Y con esto nos vamos, ¿ah? Con esto nos vamos. Con relación a los temas del mundo es ancho y ajeno, identifique la alternativa incorrecta. ¿Cuál de ellas no es? Muy bien, Dana, 18 de 18. Felicitaciones. ¿Cuál de estas cuatro no se desarrolla en el mundo es ancho y ajeno? A ver, la lucha por la tierra, sí. Porque recuerda que hay un enfrentamiento, ¿no? Contra el gamonal Álvaro Amenábar. Incluso Benito Castro también, ¿no? Se va a enfrentar contra el gamonal Álvaro Amenábar. Claro, muy bien, Yasmín. La corrupción de funcionarios también, la fraternidad de la comunidad también, excepto la nostalgia por el pasado. Pregunta número 6. Lo correcto, ¿cuál sería? A ver, ¿reivindica al indio desde un plano religioso y moral? No, ¿no? Desde un plano religioso y moral, no. Muy bien, Zuleika, 18 y 18, muy bien, Elin. 18 y 18, felicitaciones. ¿Se destaca en la narrativa a través de novelas y cuentos? Sí. Puede ser considerado parte de la vertiente regionalista porque te habla sobre la problemática de la región. Verdadero. ¿Constituye una corriente cosmopolita? No. Así que sería 2 y 3. La respuesta, la D. Muy bien, Axel. 18 y 18. Felicitaciones. Muy bien. Aquí nos quedamos entonces. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que tienen el material de la siguiente semana para que lo puedan descargar. Ya está los ejercicios de la siguiente semana. La siguiente semana hablaremos sobre la nueva narrativa hispanoamericana. Específicamente hablaremos del boom narrativo, ¿ya? Y bueno, la siguiente semana es nuestra última semana del básico.
Así que ya está también la teoría para que puedan descargar. La teoría de la clase de hoy ya lo tienes para que puedas descargar. Ya tienes los ejercicios de la siguiente semana para que lo puedas descargar y puedas estar marcando. ¿Ya? Muy bien, Jefferson, 18-18. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Felicitaciones. Sí, la siguiente semana es nuestra última semana del básico. Pero no te preocupes, que supongo que volverás para el intermedio, ¿no? Para hablar más de literatura. Muy bien, chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Sí, claro que sí, obviamente. Vamos a encontrarnos o reencontrarnos la siguiente semana y también en el intermedio. Nos volveremos a ver. Cuídense.